¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que Cambió Mi Destino. Los y las saluda Gustavo Adolfo Infante. El día de hoy tengo la oportunidad de platicar con una mujer que ha interpretado a una mamá que estaba enamorada de un maestro que le invitaba a tomar una tacita de café y a qué le decía, no será mucha molestia. Su hijo lo vestía de marinerito y le decía, vente tesoro, no te juntes con esa chusma. Y cuando hacía la popis, decía, acúsalo con tu mamá, Kiko. Cuando estaba al lado del botija, decía, ¿pa' qué te digo que no? Sí, sí. Pero me queda muy claro que con Robert, ella fue la dueña de su corazón y juntos hicieron milagro y magia. Y el día de hoy, en este 2017, me queda muy claro que Florinda Mesa dice, alguna vez tendré alas para estar contigo, Roberto Gómez Bolaños. Florinda Mesa, bienvenida, muy buenas noches. Muchísimas gracias. Alguna vez tendré alas. Aunque sea en alma, saldré volando, mi alma saldrá volando, pero lo voy a encontrar. Eso espero. De acuerdo con la física moderna, lo podría encontrar ahorita si brinco a otra dimensión. Pero de acuerdo a la realidad. Oye, Florinda, qué bonita historia de amor la de ustedes. La del señor Roberto Gómez. Bueno, bienvenida, muy buenas noches. Gracias por estar buenas con noches nosotros. y buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Y qué bonita historia de amor la que vivieron Robert, como le decías tú. Ay, mi Robert, ¿Y tú? sí. Pues no sé si es una bonita historia de amor o no, pero es mi historia y nos costó mucho trabajo vivirla, hacerla, porque pues en todo matrimonio es trabajo de dos y no hay matrimonio, por feliz que sea, que no tenga tropezones o malos momentos, pero pues hay que saber librarlos y seguir viviendo y, como decía uno de sus personajes, tomar la vida por el lado amable. Oye, pero Chespirito fue muy perseverante, muy insistente hasta que te enamoraste de él. Eso sí, pero fue insistente como todo lo que le hacía, con arte, con ese timing que le vemos en los programas. Ese mismo timing tenía su vida. Él sabía vivir la vida así, con tenía ritmo. Con un ritmo, iba a ritmo con la naturaleza, con los tiempos. Por eso se identificaba muy bien con los jóvenes, aunque él tuviera 50, 60, 70 años, 80. Porque sabía ir al ritmo de los tiempos. Oye, Florinda, tú eres mujer y uno se da cuenta, las mujeres se dan cuenta cuando las intenciones de un hombre son otras, cuando quieren con uno, no cuando quieren ser compañeros nada más. ¿Tú en qué momento te das cuenta que Roberto Gómez Bolaños, que entiendo era el protagonista de la serie en la cual tú trabajabas y director de la misma, te empieza a pretender? Porque no quiero caer en la vulgaridad de tirarte la onda. No, porque es él era pretenderte. Sí. Además, es imposible decir él jamás fue acoso ni nada. Él era todo un caballero, entonces él cortejaba bonito. No solo a mí, a cuantas mujeres cortejó, las cortejó muy bonito, con mucha clase. Pero me di cuenta desde el principio. La verdad es que desde el principio él cortejaba, él tal vez así era, o así fue antes, pero me di cuenta siempre. Lo que pasa es que yo misma pues no me decía que no podía, era algo que no podía hacer, ¿no? Era el dueño del programa, el productor, el jefe, el dueño el que hacía los guiones, yo no podía. Además, había algo más importante. Estaba casado y con hijos. Y pues no se podía, ¿no? ¿Y tú fuiste clara con él? O sea, ¿tú fuiste tajante, cortante? Bueno, pasados principio. como 5 años sí, y después de que
no sé ni en qué momento, pero también me fui enamorando, porque no te puedo decir ni cómo. Porque llegó un momento en que, pues me recuerdo y el primer beso, y recuerdo el momento, y recuerdo hablando, y recuerdo diciéndome a mí misma, ching, ¿qué hice, no? ¿Qué hice? Porque beso, podía ser todos los millones de hombres que hubiera en el mundo, pero menos mi jefe, ¿no? Oye, Flor, después del primer beso dijiste, ching, ¿qué estoy haciendo? Sí. ¿Dónde fue el primer beso? No, en la boca, yo sé, pero en una gira, en tu casa, en el foro. No, ni siquiera en ese preciso momento. En ese preciso momento simplemente recuerdo y disfruté el momento. Y al día siguiente, cuando vino la insistencia de retomar el tema, la insistencia de ya tenemos algo en común de parte de él, desde la mañana siguiente dices, despertemos, ¿no? Despertemos. Esto no va con lo que tú habías planeado, pero la verdad es que la vida uno la planea de un modo y a veces dices, bueno, ¿de verdad habrá un destino? Porque la vida de Roberto y yo está llena de coincidencias y pues llena de planes de él y planes míos que como si fuéramos dos líneas y finalmente no había manera de que no se juntaran. Al día siguiente su insistencia y volver a hablar del asunto, y yo quería echarme para atrás, pero decía, aunque me eche para atrás, él no va a olvidar esto, ni yo lo voy a olvidar, porque la sensación que me quedó también fue fuera de lo común, total y absolutamente fuera de lo que yo había vivido. Y es ese clic que te cambia algo por dentro. Es el minuto que cambió tu destino. Sí, ese clic que te cambia algo por dentro que dices, caray, esto no lo había sentido nunca, ¿qué me está pasando, no? Y luego te lo vuelves a topar y quieres que esos minutos que estás hablando con él, aún cuando le dices que no se acaben, porque quisieras no separarte de esa persona, ¿no? Hay razones del corazón que la razón no entiende, ¿estamos de acuerdo? Exactamente. El corazón tiene sus propias razones que la razón no entiende. Oye, y después de ese primer beso... Pues luego vino... ¿Te quedó claro, Florinda Mesa, que ese señor, que era tu jefe, era también el amor de tu vida? Pues no sabía en ese momento si era el amor de mi vida. Yo veía el gran peligro en mi vida. Y había que despertar a la realidad, porque además, ubiquémonos, ¿no? En estos tiempos sucede a tiro por viaje. Pero estamos hablando de los 70s. Y bien, ustedes tomen los periódicos en una hemeroteca o busquen, ahora es muy fácil por computadora, y van a ver en el sector artístico, no van a encontrar nada de eso que ven ahora, de que fulanito anda con sutanita y cosas por el estilo, o se divorcia de prenganita. Si las cosas sucedían, había pudor, había discreción, y en los medios se hablaba de la labor artística de los actores, de los logros, de la futura película, de cómo la desarrolló, cómo desarrolló el papel. Entonces, tuvimos que... él insistió en sentarse conmigo, estábamos de gira en el camión, todo el tiempo quería estar conmigo y seguir hablando de lo mismo y seguir insistiendo, y yo empecé a negarme, indiscutiblemente a negarme contra mi... Y me costaba mucho trabajo. O sea, luchabas contra él y contra ti. Exacto. Y luego resultó que, porque dentro de ti deseas que la otra persona insista. Pero llegó un momento en que encontré las palabras de lo que yo quería decir. Le digo, es que esto no puede ser porque, por estas razones, tú tienes un gran bagaje, en fin. Pero aparte de todo, toda mujer, dime, aún en la actualidad, en los 70s y ahora, sueñan con un matrimonio, la iglesia, el vestido blanco, y era algo que absolutamente quedaría prohibido ya para mí. Entonces, pero se logró 30 años después.
Me dejas hacer una pausa comercial. Estamos en el minuto que cambió mi destino. La gran Florinda Mesa, a quien tengo la oportunidad de conocer en persona hace 32 años, 33 años, 32, sí, 33 más. Años. No será más. Y que yo empecé hace 32 años y que me distinga con su gigantesca y generosísima amistad. Y la historia de amor continúa. Porque, ¿qué pasó? ¿Cuántos años pasaron de aquel primer beso, de esa lucha que Florinda tenía con Gómez Bolaños y con ella misma y con el matrimonio de Robert? Con eso venimos, el minuto que cambió mi destino. Florinda Mesa, ¿cuánto tiempo transcurre de aquel primer beso que te empiezan a volar maripositas en el estómago, empiezas a luchar entre lo que debo y lo que quiero y lo que debe de ser y lo que estoy sintiendo, a que el señor Gómez Bolaños finalmente se divorcie de su esposa? Ah, no. Pero la gente va a pensar que entonces vivimos distantes. La verdad es que no. Yo, inclusive en ese mismo viaje, le dije que no quería ser, en esa enorme lista, una más. Porque andaba con varias, Chespirito, ¿verdad? Bueno, no andaba con varias, tenía tal vez con una diferente, pero en tiempos distintos. Pero pues es la doble moral del mexicano. Dime si no, ¿por qué vamos a decir que solo él? ¿Cuántos hombres tienen a sus mujeres, su esposa, sus hijos? Porque además, déjame que te diga que es característica masculina. Y las mujeres, ahí es donde se equivocan. Quieren en ese renglón ser igual que los hombres y no podemos. No va con nuestra naturaleza, con nuestra biología, con nuestra genética biológica, ¿no? Okay. Entonces, simplemente le dije que no quería ser una mujer más en su vida, sino quería ser la mujer. Y él me dijo algo bellísimo: cuando un vaso está lleno, no le cabe nada más. Pero, fíjate, después de eso, siguió insistiendo, dijo, ya esperé 5 años, te esperé 5 años. Regresamos de la gira y a los 3 meses estaba en mi casa con una maleta, con muchos libros, lápices, gomas, sacapuntas, papelitos, papel para escribir y manojos de bloques de papel cuadriculado y una máquina portátil de escribir. A los 3 meses estaba en mi casa, otra coincidencia. La privada de la casa de donde Porfirio Díaz 136, había solamente la 1, la 2 y la 8 terminadas. La 1 y la 2 estaban ocupadas. La 8 era la muestra. Y la 11, que también había sido muestra, y habían dado el anticipo. Entonces yo me fui a vivir a la casa 8 y él llegó a vivir a mi casa. Ahí vivimos 10 años, con la chava del 8, porque yo viví en la casa 8. Y entonces todavía era el canal 8 cuando él llegó a vivir ahí conmigo. Entonces, ya no, porque, no sé, ¿cuándo fue la fusión? En el 75, 74, ¿no? No lo sé, señor. Pero, bueno, de todas maneras, desde antes yo era la chava del 8. Entonces, es otra coincidencia, llegó a vivir a mi casa. Pero vivimos en unión libre, lógicamente, porque nos dimos cuenta que ninguno podía prescindir del otro. Y vivimos en unión libre mucho tiempo, porque hasta el 2004 nos casamos. La relación con los 6 hijos de Chespirito. ¿6 hijos tiene Chespirito? Sí, 6 hijos. 6 hijos y 12 nietos. ¿Cómo fue, Flor? Porque debe haber sido complicada, ¿no? Al principio fue muy complicada. Después, pues yo no esperaba que me quisieran, simplemente que me aceptaran. Y claro, que me respetaran. Todos debemos
tener respeto hacia los demás, ¿no? Aparte fue una decisión libre, adulta y de un genio que es Chespirito. Entonces, digo, no hay discusión. Él siempre les aconsejó en muchas entrevistas a los matrimonios que no permitieran, que cada día lucharan por su matrimonio, porque a veces se va haciendo una pequeña divisioncita, una grieta simple se puede convertir en el cañón del Colorado, y cuando te das cuenta ya ninguno de los dos puede saltar al otro lado. Y él decía que eso es terrible porque vives con una persona y sientes que hay una distancia bárbara, que la quieres pero de otra manera, porque la distancia ya es muy grande. Ya no puedes ni siquiera ver aquel enamoramiento que tuviste que te unió con aquella persona. Así les decía. Okay. Bueno, yo cuando intuitivamente lo hice día con día, porque para mí el amor o las relaciones es como una plantita que tienes que cuidar todos los días, regarla todos los días, quitarle las hojas secas, la plaga, en fin. Entonces, pues, me quedé sin vestido blanco, me quedé sin boda por la iglesia, pero me quedé con el gran Roberto Gómez Bolaños por muchísimo tiempo, por muchísimos años felices, porque ahora, a la distancia, sí, hubo muchos problemas y tendría yo que irlo desenredando, pero siempre acabábamos agarrados de las manos y él me decía, pero mira, mientras tú y yo estemos juntos, nadie podrá hacernos nada. Mientras nos queramos, mientras nada dañe esto que tú y yo tenemos, nuestro amor, no importa si el mundo de alrededor se cae. Y yo así lo sentía y me abrazaba y él me decía, ay, eres como un oasis en el desierto cuando te abrazo. Cada vez que llegaba, así fuera a Televisa o a Canal, a dejar algo, a Televisa, sí. A Televisa a dejar algo, a dejar libretos, llegaba y yo corría a recibirlo como, no sé, como si hiciera 20 años que no nos viéramos y habían pasado 2 o 3 horas, ¿no? Y me decía, ay, es que siento como si llevara muchos años sin abrazarte. Y después, al paso de los años, pienso, pues sí, 20 años. Porque llegué tarde a la cita. En nuestro destino, llegué tarde a la cita. O él se adelantó al tiempo, 20 años. Porque me llegaba 20 años de edad, me llevaba 20 años de edad. Oye, Florinda, al estar revisando la historia de tu vida, y me has platicado tú que con Enrique Segoviano tuviste una relación cercana, bonita, que lo quisiste, sí. Que el director o productor del programa Chespirito. Sí, porque además es una gran persona. Sí. Y además, al igual que digo de Roberto, también Enrique Segoviano es un muy buen hombre, hecho como en mis tiempos, con principios morales, con escala de valores, además con muy buena preparación, que para mí era indispensable poder tener conversación con alguien. Claro. Eso de que platicas. Sí, es muy sabroso conversar, pero tener alguien con quien te identifiques y puedas compartir hasta los silencios. Por supuesto. Entonces, sí, y fue una relación que llegó hasta un nivel formal de... y sus papás eran lindas personas, me querían bien. Florinda, ¿mantuviste una relación con Carlos Villagrán? Hago una pausa comercial, regreso con la respuesta a la señora Florinda Mesa, el minuto que cambió mi destino. Venimos. Yo simplemente me niego ya a manosear eso. ¿Sabes por qué? Te vas a ganar un premio. Puede que te ganes otro. Llevas toda una trayectoria. ¿Cuántos habrán empezado igual que tú? Y tú estás aquí y ellos acá. Y te tiran piedras, y si tú les contestas, ¿sabes por qué te tiran piedras? Porque no eres Juan Pérez. Yo me niego a contestar esa pregunta porque no estoy dispuesta a darle rating a nadie, ni a compartir lo que yo he construido y lo que yo tengo con alguien. Porque será de lo que hablen y el beneficiado. Yo no necesito beneficiarme, yo tengo lo que tengo y sé quién soy. Pero cuando le tiraban a Roberto, quien sea,
lógicamente, si fuera Juan Pérez no le tiran, ¿verdad? Claro. Si yo fuera Petrita Pérez, no andarían Mi diciendo. intención nunca ha sido el golpear a Roberto Gómez Bolaños ni a su No. figura. Pero respeto, tú estás invitada, Florinda, en mi casa. Y yo en mi casa no invito a nadie. No estoy dispuesta a darle con esa respuesta público a Carlos Villagrán, ¿me entiendes? ¿Tú estás dispuesto a darle de tu público a Carlos Villagrán? Yo a mi casa a nadie le invito a maltratarlo. Y si falta respeto, ofrezco una disculpa. Y de todos modos hago la pausa comercial y regreso con otra parte. Ya era la pausa comercial. Otros minutos que cambiaron el destino de la señora Florinda Mesa. Ese ya era pausa comercial. Florinda Mesa, de repente, en el 2004 se casan Roberto y tú, con unos éxitos en circos, en teatros. Bueno, nunca hicimos circo, ¿eh? ¿No hicieron circo? Jamás en la vida. Eso lo hacían mis compañeros. Nosotros, en un tiempo, se hicieron espectáculos muy bien hechos, revistas musicales, en donde el primer acto era una revista musical del Chavo, con músicos en vivo y todo. En el segundo acto era una revista musical del Chapulín, con un guión muy bien hecho de Roberto. Y estábamos dentro de una historia, aun cuando conviviéramos en momentos con el público. Estaba muy bien armado, como todo lo que él escribía, por supuesto. Con música de Roberto. Y hacíamos masivos. Cuando me topé en el Metropolitan Opera House con Sting y mi hermana lo veía de palco a palco y enloquecida. ¡Ay! Es que porque estaba en el palco juntito. Y en el palco de junto está una estrella. Le digo, tonta, en tu palco también está otra. Claro. Entonces le digo, además, en el intermedio, le dije, en Santiago de Chile, nosotros llenamos 2 veces el Estadio Nacional y tú nada más una. Oye, Florinda. Pero en broma. Yo lo sé. En el 2004. Con tono de broma. En el 2004 se casa mi querido Chespirito y tú. Y algunos años después se van a vivir a Cancún. Bueno, no. Nos fuimos a vivir hasta que él ya no pudo vivir, no unos años después. Nosotros tuvimos casa en Cancún desde mucho antes. Yo la había comprado desde mucho antes. Él llegó a mi vida y compartió mi casa también en Cancún. Yo la estaba pagando. Nunca... Compartió tu vida, tu corazón, tu casa. Mi casa, mis casas. Tus desvelos, tus amaneceres, tus atardeceres. Todo. Y con mucho placer, y lo volvería a hacer. Pero íbamos cuando teníamos oportunidad. Oye, pero ¿cómo fueron los últimos años de la vida de mi Chespirito ahí en la casa de la Laguna Nipchupté, que yo tengo la oportunidad de conocer? Esa fue ya la última casa. Ahí murió él, ¿verdad? Sí, fueron los 3 últimos años de su vida. Casi 3, 2 y medio. ¿Ya estaba muy malito ahí, Roberto? Es que la altura de la Ciudad de México ya no le permitía viajar hacia acá. Y lógicamente con una enfermedad degenerativa se fue deteriorando su cuerpo. Pero, ¿qué tuvo él? ¿Qué tuvo? Mira, tenía muchas cosas que habían venido siendo contenidas, pero cuando tenía enfisema. Pero cuando estuvimos en el 2012, que le hicieron un homenaje aquí, casi al llegar... Juan Gabriel le cantó... No, bueno, ¿verdad? ¿Verdad que lo amamos? Las lágrimas. A mí también, yo lo amaba. A mí se me salieron las lágrimas también. Y de por sí que era un gran amigo nuestro y lo queríamos mucho. Ah, pues ya coincidían, ¿no? Y sí, y con esa canción no lo amé, lo adoré. Pero ya cuando llegamos aquí en ese febrero, y a los 5 días empezó a estar muy mal. Y yo veía que
bueno, iba a decir cómo se llama, anoxia, pero se le ponían los labios morados, las uñas moradas. Falta de oxigenación. Sí, falta de oxigenación, pero yo decía, ¿por qué? O sea, tenía enfisema pulmonar y todo, pero... Y luego se empezó a estar muy edema, hinchado con edema, que se retienen no solamente líquidos, todo lo que es líquido en el cuerpo no circula de la misma manera, no va a los lugares a donde tiene que ir. Entonces sus pulmones que tenían enfisema pulmonar, dañaron su corazón, porque los pulmones y el corazón son dos órganos que van de la mano. Están juntitos. Y trabajan juntos. O sea, la sangre llega por un lado al corazón de los pulmones y sale del corazón a los pulmones y así, ¿no? Entonces, salió ya antes de ir al programa, yo lo llevé al doctor, aunque no le tocaba la cita, porque estaba muy mal. Y casi inmediatamente que llegamos con el cardiólogo, que buenísimo, adorable, y quería mucho a Roberto. Y un extraordinario cardiólogo, el doctor Cosío. No, aquí, el doctor Cosío. Y inmediatamente fue a dar la terapia intensiva. Y ese programa ya lo hizo con oxígeno, con un gran edema. Y muy mal. Y no pudo estar todo el tiempo. Tuvimos que grabar la parte de él, nos quedamos grabando lo que faltaba y después regresó al hospital a terapia intensiva, donde estuvo todavía 3 días más y estuvo una semana completa en el hospital. Convertimos en cuarto de hospital mi recámara aquí en México para que estuviera todavía 2 semanas más, porque él no soportaba estar en el hospital y el doctor dijo... Hay enfermos a quienes después de un determinado tiempo el hospital, lejos de salvar la vida, los mata. No lo resisten, se deprimen. Y él era esa clase de enfermo. Entonces de ahí, ahí nos dimos cuenta que la altura de la Ciudad de México, que su corazón estaba dañado ya por los pulmones, porque él había tenido un corazón de quinceañero hasta los 80. Entonces nos regresamos a Cancún. Y pues yo venía cuando podía, pero estaba todo el tiempo con él. Iba a Nueva York a trabajar. La habitación que convertiste en sala de hospital de tu casa de México es aquella que está pintada de amarillo. No, es tela, tapiz de tela amarillo con cortinajes azules. ¿Pero por qué? ¿Me puedes decir por qué, por favor? Le digo al Robert cuando entró y vio la casa ya decorada y todo. Le digo, mira, ya no vas a decir, tengo en mi pecho los colores de la América. Ya vas a decir, tengo en mi recámara los colores de la América. Sí, era americanista más. Sí, porque no sabía de fútbol. Él no sabía de fútbol. ¿Tú a quién le vas? Mira, pues yo al Necaxa, pero después al Atlante porque está en Cancún. Claro. Oye. Pero fíjate que allá en Cancún, también, cuantas veces fue necesario, allá se le dio siempre toda la atención en su casa para, como él dijo, yo quiero morir en mi casa, no quiero estar en un hospital. Y yo lo cuidé como siempre lo consentí. Ahora, en esos últimos años lo consentí más. Si siempre le resolví la vida para que él se dedicara a hacer lo que sabía hacer de maravilla. El genio que es. Un gran creativo. Pues ahora con mucha más razón. ¿Se murió en tus brazos? Con esto vuelvo. Ella es Florinda Mesa. Estamos del minuto que cambió mi destino. Venimos. Florinda, ¿murió en tus brazos, Chespirito? Sí. Y... ¿Murió tranquilo? Es lo que te iba a decir. Mira, yo he visto morir a mucha gente. Desgraciadamente me ha tocado ver morir inclusive gente tan querida como mi abuela, que era, digamos que, la imagen materna. Y he visto cómo el cuerpo sufre
de estertores, los espasmos, el estertor mortuorio y el rictus del dolor de la vida que se escapa. Y Roberto no tuvo eso. Empezó primero me decían los médicos que exhaló en lugar de tener estertores. Empezó a respirar, pero tenía una sonrisa en la boca y miraba hacia un lugar después de haber hablado conmigo, después de haberme visto. ¿Qué fue el último que te dijo, Florinda? ¿Puedes compartirlo? Pues es que apenas si podía, no tuvo tiempo. Nada más dijo, mi bonita, tú has sido... Y empezó a respirar así. Y me estaba mirando muy bonito a mí y cambió su punto de vista como si algo maravilloso viera. Yo estoy segura de que algo veía, porque su expresión era así. Y así quedó. Y están de testigos en Cancún, que si los quieres entrevistar, los de la funeraria, porque no tuvieron que hacerle nada a su rostro. No hubo transformación, no había dolor, no había rictus de la muerte. Y así duró exhalando, y yo, Robert, por favor, Robert. Y luego traté de darle, cuando dejó de exhalar en el ritmo que llevaba, cuando paró, le di masaje cardíaco y volvió otra vez a exhalar, a abrir los ojos y a exhalar y a mirar a ese punto y siguió exhalando. Y entonces todavía lo tomé y le dije, Robert, por favor, no te vayas. Pero no dejaba de mirar ese punto, ya no me estaba oyendo a mí. Oye, seguramente... Y pues te dejó de exhalar. Si hubiera tenido fuerzas, mi querido Chespirito te hubiera dicho... Bien hechecita, ¿bien hecha? Bien hecha, así bien me hecha. decía. Me decía al pasar, bien hecha cuando me veía. Bien hecha. Qué gran amor, Florinda. La verdad es que... Qué maravilla que hayas protagonizado una historia de amor tan grande, tan fuerte, tan importante, tan trascendente. Yo sé que la gente puede creer que estoy exagerando, pero te invito a que entrevistes a mi servidumbre, la de ahora, la de antes, a los que trabajan ahora conmigo, a todos los que convivían y las mismas sirvientas decían, señor, que dice su bonita que en lugar de decir que dice la señora, que prefiere, que le suban primero, porque yo le hacía hasta 2 o 3 guisos para que escogiera, porque lo que quería era que comiera bien. ¿Ya no comía? Comía muy poquito. Es que los 3 últimos meses comía muy poco. Y yo hacía desayunos, no me importaba hacer... Florinda, 2 años y medio que falleció Robert. Te veo afortunadamente mucho mejor. Yo te vi en tu casa en Cancún. Estabas destrozada. Te vi en tu casa en México también. Estabas destrozada, Florinda. Cuando tú me viste en México, yo estaba tratando de encontrar asideras en la vida. Yo no me explico cómo en el primer año no me volví total y absolutamente loca o no me morí. No, simplemente no me explico cómo no me morí. ¿Te querías suicidar? No, porque yo no nací para eso. Yo he sido una guerrera desde que estaba en el útero de mi madre. Otra coincidencia, Roberto también fue así. Florinda, la muerte de Roberto Gómez Bolaños trae una revolución en tu mente, en tu corazón, en tu vida. Hay un cambio total. Seguías las últimas 2 veces que te vi en Cancún y aquí en México, me hablabas de Chespirito como si él estuviera vivo todavía. Es que todavía a estas alturas a veces hablo en presente, pero pasé más de un año hablando en presente. Y luego tenía que reflexionar para poder hablar en pasado. Es que es impresionante. Yo cuando estaban en el velorio y aún en su muerte, porque ya muerto él, me acosté en la misma cama, porque ya lo tenía. Yo mandé comprar una cama de hospital
para que él estuviera más cómodo. Cuando Para que se pudiera mover y todo eso. No, y para que no lo tuviéramos que batallar con los cojines y eso. Más que batallar, él quedar incómodo. Claro. Nosotros sufríamos porque él estuviera cómodo. Y compré la de última generación, la última tecnología eléctrica, que tenía muchos movimientos para acostado y todo. Tenía porque la regalé luego a una casa especial. Claro. Está bien eso, qué bueno. Pero él estaba en la cama de hospital, pero como ya estaba muy flaquito, y yo siempre he sido flaquita, cabíamos muy bien y ahí veíamos los dos abrazaditos la televisión, metidos en la misma cama, y así me metí en la cama con él, y aunque lloraba, sentía una sensación rarísima, como si no me estuviera pasando a mí. Florinda, ¿sabes? Uy, como 8 horas. Pues dice Maca que como 8 horas. Bueno, pues de la 1:30 a las 8:30 de la noche, casi 9. 8 horas y media. Digo, vamos a hacer una pausa comercial, regreso con la recta final de esta plática. ¿Qué pasó cuando murió Chespirito? Se lo pregunta a Florinda Mesa después de la pausa. Estamos en la recta final de esta conversación con la señora Florinda Mesa. Florinda, cuando yo estuve en tu casa, aquí de México, de repente faltaba un cuadro, de repente había un espacio ahí y demás. Todo lo de Roberto se lo llevaron para la Fundación Gómez Bolaños, o para quién, o cómo estuvo ese asunto. No, es que había todo lo de su ¿Obra producción literaria, pero también no solo literaria, también algo de su producción pictórica y dibujos y eso también. Qué cuate tan completo, ¿no? O sea, músico, La escritor, verdad es, director, pintor. Yo siempre he dicho que Roberto es el de nuestro tiempo, un hombre renacentista. Porque además era un gran conocedor de las matemáticas, gran dibujante. Nos encantaba ponernos a conversar de astronomía, de física moderna, de todo eso que has oído, que a mí me apasiona también. Pero él era un hombre muy culto, pero además desarrollaba muchas de esas cosas. Su capacidad en matemáticas era muy amplia. Y también hacía música, poemas, hizo tiras cómicas. Bueno, su carrera empezó en 1952. Por ahí te das una idea de cómo de pronto alguien muere y, como me acababa de decir hace muy poco Betty, con razón se sintió ese como vacío en el mundo, toda la falta de su energía. Claro. Era un hombre que tenía acumulada una gran experiencia, un gran talento de por sí, que al paso de la información y de los años de experiencia, pues dejó un hueco en el universo, ¿me entiendes? En nuestro universo. Tú te puedes imaginar la cantidad de programas de radio, programas de televisión, películas, canciones, dibujos, poemas, la cantidad de acumulada era una barbaridad. Una barbaridad. Florinda, digo, sin ser nosotros expertos y sin querer tampoco meterme en esa relación, ¿es buena la relación con Gómez Fernández, con el hijo de Chespirito? Ay, pues claro. No nada más por muchos años creyeron que era mi hijo. Y él hasta de broma decía, ay, la gente, estábamos en la locación y la gente decía, ay, por favor felicíteme a su mamá, porque la telenovela me encanta, que no sé qué.
pues voy a ir a decirle a mi mamá que la felicitan por la telenovela, pero ella no va a entender nada, me decía así de broma, ¿no? Claro. Porque la gente creía que era mi hijo, creían que Paulina era mi hija. Entonces, pero además, dime tú, ¿cómo no vas a querer a los hijos de alguien a quien amaste tan entrañablemente? ¿Cómo no vas a tener, por mi parte, tengo y tendré siempre buena relación? Son nada más y nada menos los hijos del amor de mi vida, los nietos del amor de mi vida. Florinda, ¿cómo estás tú? O sea, no te quiero pedir prestado. Pero, muy bueno, muy bueno. Pero mucha gente, cuando es que voy a tener la oportunidad de entrevistar a Florinda Mesa, y me dice, pobrecita, no tiene nada, está vendiendo sus casas, ¿verdad? Su casa, ¿verdad? Mira. Pero la estás vendiendo por otro motivo, ¿no? Decir que estoy en una miseria sería una ridiculez. Pero tú sabes muy bien que ningún actor en México es un supermillonario, no. Y menos de la época de nuestro tiempo. Vivimos en un mundo de monopolios, donde tenías que jugar, o sea, esta es mi cancha, este es mi balón y estas son las condiciones. ¿Quieres jugar? Entonces, Roberto siempre contestaba así: tenemos mucho más de lo que algún día soñamos, pero mucho menos de lo que la gente cree. Tú sabes muy bien que aquí las regalías son de risa. Claro. Las giras, que eso sí era negocio particular, nos hizo ganar un poco más. La inversión, yo fui productora e inversionista en las obras de teatro y me fue muy bien. ¿Por qué? Porque afortunadamente tuvimos éxito siempre, porque Roberto es un genio, porque yo también tengo mis talentos. Por eso me extraña que todavía no aparezca un inversionista que quiera hacerse rico invirtiendo en algo que tú ya sabes que es Queen Mother. Florinda, has dado un gran paso desde el sensible fallecimiento de tu marido Chespirito, porque te veo sonreír. Sí. Te veo sonreír. Pero ¿sabes qué? Es un paso adelante eso. Sí, aprendí algo o entendí algo. Que Roberto y yo fuimos como una moneda echada al aire. Mira, don Luis de Llano Palmer dijo además en una junta, Florinda y Roberto son un binomio y el que no lo quiera creer es un pentón. Pentón. Entonces, bueno, yo primero me sentía devastada y decía, se rompió el binomio, matemáticamente rompes el binomio y no existe ni un número ni otro, no sirve de nada, ¿no? No hay. Y me dice un amigo nuestro muy querido, Javier Labrada, me dice, no, te equivocas, el binomio sigue, él está dentro de ti. Ustedes eran uno. No podemos pensar en Roberto sin Florinda, en Florinda sin Roberto. Yo pienso que éramos como una moneda, echas al aire cae una cara, echas otra cae otra cara. Yo lo traigo dentro y aprendí a sentir eso que me dijo Javier, está dentro. Y hablo todos los días con él y seguiré hablando con él. Y le cuento todo lo que hago y seguiré amándolo. Y bueno, es insólito, lo amo cada día más, créanme o no lo crea la gente, pero pues Florinda, esa es mi verdad. ¿Y qué importa si no te cree? Con que tú te creas y tú lo sepas es más que suficiente. Pero yo les pregunto, ¿quién ha tenido un Roberto Gómez? A ver, si lo hubieran tenido... Nadie. Tú. Si lo hubiera tenido alguien, no lo amarían aunque no estuviera cada día más. Sí. Simplemente por recordarlo. Tú tienes que estar bien. Forzosamente tienes que estar bien. Y tienes que... Te quiero pedir otra vez lo que te pedí la última vez que estuve contigo en Cancún. Tienes que estar bien. Y tienes que regresar a actuar. Yo voy a hacerlo. Ese es tu ADN y es tu esencia. Estoy vendiendo la casa de Cancún porque... es muy grande para mí, es un gasto muy fuerte que no puedo seguir haciendo el mantenimiento. Antes teníamos los gastos compartidos, ya no tengo eso. Con mis ingresos, con mis rentas podría vivir, pero aparte, ahora que vuelvo a estar en activo también tendré dinero, pero aún así no la sostendría. No tiene sentido tener una casa de 7 recámaras solo para mí.
Pues no, ¿verdad? Entonces, y aparte, pues bueno, yo necesito por lo menos $1 millón para iniciar el movimiento de Queen Mother. Que es y una obra si de se vende teatro. la casa, pues de ahí podría sacarlo, de la obra en Broadway. O sea, te la vas a jugar del todo por el todo. Es la apuesta al 100% esta Pues obra mira, de ya teatro. invertí todos mis ahorros en el workshop, en la primera fase. El equipo de allá están tan enamorados, aquellos gringos que ni sabían quiénes éramos, ni creían en mí, y el producto fue lo que los ganó. Ahí siguen esperándome. ¿Por qué no ver a un Gómez y un Mesa en cartelera como hacedores de algo tan anglo? Tienes que ver la obra. Florinda, gracias por estar aquí, gracias por permitirnos conocer algunos de los muchos minutos que han cambiado tu destino. Hasta siempre, Florinda. Hasta siempre. Ella es la señora Florinda Mesa. Yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida y usted nos presta su presencia, puedes cantar aquella canción de óyelo, escúchalo, está buscando amigos. Oh, mejor. Óyelo, escúchalo. Se la escribió Dios, Roberto. Mira, una que la escribió antes de que tuviéramos algo que ver. ¿Cuál? Apenas la conocí y fue evidente que ella es para mí lo diferente. Hay algo tan especial que uno siente, que el mundo ahora es tan diferente. Su rostro no tiene par, es diferente. Su forma de sonreír es diferente. ¿Sabes lo que denotas? Estás enamorada todavía de Gómez Bolaños. Muy enamorada. Pues yo creo que sí. Gracias, Florinda. Yo creo que sí estoy enamorada. Pero qué bueno, ¿no? Soy Gustavo Adolfo Infante. Por tu fina atención, gracias. Muy buenas noches. ¡Bravo! Ay, gracias. Muchas gracias. ¿Eres médico? Médico, cirujano y partero. ¿Y has traído a alguien al mundo? Varios. Edgar Vivar, ¿cuánto llegaste a pesar? 160 kilos. Siempre hay una talla mayor, ¿no? Yo no me asombro de lo que como ahora, me asombro de lo que comía en aquel entonces. Y te voy a decir algo que Roberto me... El gran Chespirito. Roberto Que le mando un Bolaños. beso donde esté. Mira, yo te tengo a ti por buen actor, no por gordo. Sí, porque gordos hay muchos, pero buenos actores hay pocos. Es un caramelo amigo. ¿Cómo recibes, Edgar, el fallecimiento de Chespirito? Devastadora. ¿Extrañas a Rubén? Cada uno también. ¿Cómo estás de salud? Tuve 2 tromboembolias pulmonares. De hecho, tengo funcionando solamente un pulmón. Mira, Dios te da lo que necesitas, no lo que tú quieres. Eso estoy convencido. Fue otro minuto que cambió tu destino. Totalmente. No son varios. La vida es una sucesión de minutos maravillosos.